Como escuchábamos en el Evangelio, dice que al salir de la sinagoga, Jesús vino a la casa de Simón Pedro, en Capernaum. También junto con Andrés, Jacobo y Juan, sus primeros apóstoles. Y dice que la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Le contaron a Jesús: está enferma, mi suegra está enferma. Y entonces él se acercó, le tomó de la mano y la levantó. Y inmediatamente, al tocar Jesús su mano, la fiebre desapareció de la suegra de Simón Pedro. Y cuenta que ella entonces se puso, agradecida, a servirle, le servía. Creo que con las damas nunca vimos el estudio bíblico sobre la suegra de Pedro. Y me hizo acordar porque si Pedro, el apóstol, tenía suegra, ¿qué tenía? Esposa y seguramente hijos. Así que de arranque lo que nos muestra el Evangelio, que ¿está permitido que un pastor tenga esposa y familia? ¿Y suegra y suegra? Sí. Hay aprobación divina. El celibato de los sacerdotes lamentablemente es antibíblico, hay que decir. Suegra tenía Pedro tenía suegra, estaba enferma y en esa visita pastoral Jesús le sanó de la enfermedad que tenía. Y ahí muestra también lo que viene después de la curación. ¿Cómo es la vida del cristiano una vez que es salvado por Jesús? Hay esa vida de fe que se traduce en acción de gracias. Y esa acción de gracias, esa vida agradecida por la salvación que vino a mi hogar, a mi vida, a mi familia, se traduce en el servicio. Ese servicio desinteresado que nace del amor de Jesús. Lo que llamamos la diaconía. Tenemos los diáconos, las diaconisas, aquellas personas que limpian el templo, ¿no es cierto? Y tantas personas que sirven en la iglesia, la comisión directiva, agradecidos con Dios y con Jesús, y por Jesús ellos sirven en esta casa, en esta familia de la fe. Gracias de corazón. Pero, en este caso, el servicio de la suegra de Pedro es en su propia casa, en su hogar, a su hija, a su yerno, a Jesús, a todos ellos que están en el hogar. Entonces lo que nos muestra que el primer lugar, el principal lugar, el espacio donde nosotros damos testimonio de nuestra fe es en la familia, es en la casa, es en las tareas domésticas sencillas. Ahí hacemos la voluntad de Dios. Servir amando. Amando, sirviendo. Y esto es muy importante porque podemos servir en la iglesia, pero ¿y en casa estamos sirviendo? ¿Estamos ayudando? ¿Ayudando a juntar los platos? ¿O ayudando a mamá a cocinar? ¿O quizás ayudando a lavar el auto? ¿O siendo simplemente obedientes y estudiando, que es nuestra tarea como hijos, estudiando, ¿no? Dedicándonos al estudio en esta etapa de la vida de juventud. Si estamos buscando un trabajo o tenemos un oficio, hacerlo de la mejor manera. Hacer puertas que sean las mejores. ¿Estás como empleado en una ocupación? Esfuérzate, sea honrado, honesto, di siempre la verdad, llega a horario y Dios recompensará esa obediencia. Que no necesitemos que una cámara de vigilancia nos esté observando para portarnos bien. Esa no es la manera de vida de santificación cristiana. Y tenemos que pedir perdón porque todos fallamos en estas pequeñas pero grandes tareas, sea domésticas o en la iglesia. Yo mismo también, como servidor del Evangelio, no siempre puedo interpretar bien el texto bíblico. A veces no me sale bien el sermón. A veces vengo mal dormido. O mi propio carácter. Entonces, también en casa pasa así. Queremos hacer el bien, pero no siempre sale como esperaríamos.
Hay que pulir nuestro carácter, hay que mejorarlo. Y eso nos lleva a lo que aparece en la segunda parte del Evangelio. Cuenta que después de que a la noche, se ve que hacía mucho calor en Galilea como esta semana, a la noche le trajeron los enfermos y los endemoniados, y Él los curó a todos. Y recién después se fueron todos a dormir. Imagínense la casa de Simón Pedro, a orillas del mar de Galilea, llena de gente. ¿Qué habrá dicho la esposa de Pedro? A este seguís vos, mirá, se llena la casa de gente, ¿quién va a limpiar todo después? Anoche el pastor Juan Pablo Lanterna mandó una foto, ¿no? Vieron que están los incendios ahí en Viña del Mar. No sé cuánto, como 60 fallecidos por los incendios. En la casa del pastor había 14 vecinos cenando con él. Qué lindo espacio, qué linda oportunidad en la casa, a pesar del dolor y la tragedia y de la pérdida, encontrar refugio en hermanos cristianos o en la casa del pastor, y nosotros también ser solidarios con aquellos que pasan una catástrofe de este tipo. ¿Qué pasó después cuando todos se fueron a dormir? Jesús también fue a dormir, como Dios también era hombre. Sin embargo, dice el Evangelio que cuando era muy de mañana, aún siendo muy oscuro, ¿qué hora será? 3, 4 de la mañana. Yo a veces me levanto a las 3:30. Tengo unos peques que son bastante a veces revoltosos. Me he levantado de madrugada, ustedes también. Bueno, Jesús no se preparó un mate porque no tenía el mate en esa época, ¿no? Ni café. Pero Él dice que sin hacer ruido se levantó, salió de la casa, cerró la puerta y se fue a un lugar desierto para orar. Entonces, además del servicio, vemos acá la oración. Esa oración que se hace en un momento apartado, en solitario, para concentrarse. Porque realmente, les digo, orar es difícil. Orar de corazón, sin distracciones, es difícil. Tener ese momento de silencio, de introspección, para poder concentrarnos en lo que le vamos a decir a nuestro Dios, sea de acción de gracias, o de petición, o clamar por la salud de alguien, o para agradecer porque fui operado y salió bien, ¿no es cierto? Y también porque exponemos delante de Dios toda nuestra vida. La oración es como esa respiración espiritual que tenemos, ¿sí? Nosotros exhalamos orando y el Señor nos responde exhalando Él el refrescante aliento de su palabra. Así que la oración nunca está sola de la meditación en la palabra, porque la palabra también no solamente responde a la oración, me orienta en qué debo pedirle a mi Dios, para que lo que yo ore sea en conformidad con su santa voluntad. ¿Saben cuál es el libro por excelencia de oración en la Biblia? ¿Cuál será ese libro que Dios nos dio? Las palabras que nos dio para orar en ese libro. ¿Alguien sabe? Que está en el Antiguo Testamento. El libro de los Salmos. Es el libro de oración. Porque tenemos peticiones, ruegos, acciones de gracias para cada circunstancia específica de nuestra vida. Es fantástico. ¿Qué salmo has orado esta semana? ¿Qué salmo has leído esta semana? Y esto también nos lleva a la tercera parte del sermón. ¿Por qué Jesús tenía que orar siendo Él Dios? ¿Acaso su Padre no sabía sus peticiones? ¿Por qué tenía que salir afuera a orar? Recordemos esto. Desde el momento de su encarnación y nacimiento, Jesús entra en un estado de vida llamado estado de humillación. O sea, Él no usa su poder divino.
Y si lo usa para sanar a otros, siempre en favor de otros, nunca para sí mismo. Y en ese estado de humillación, Él se despoja, se vacía de sí mismo para vivir como humano. Entonces, Él ora por ti, intercede por los suyos, presenta al Señor todo lo que va a venir en el día, lo encomienda al Padre para que todo salga según la voluntad del Padre. Y especialmente porque también vemos en el Evangelio esta presencia de la maldad, siempre acosando, siempre persiguiendo, siempre manifestándose donde está el bien. Él sabe las tentaciones que van a pasar sus discípulos y Él mismo va a ser probado cuando salga el sol. ¿Qué pasó? Jesús está orando afuera, ahí está la imagen, y de repente Pedro se despierta, Jesús no está. ¿Dónde está Jesús? Y por el carácter que sabemos que tenía Pedro, seguramente habrá hecho alboroto. El Señor no está, ¿dónde está Jesús? Salgamos todos a buscar a Jesús. Porque Él dice, justamente, y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Todos salieron a buscar a Jesús, uno por allá, otro por allá, hasta que finalmente lo encontraron. Y Jesús dice, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces, además de del servicio, además de la oración, lo que nos muestra acá es el ministerio de la predicación de la palabra, el querigma. Ir a predicar a otros lugares vecinos, cercanos, en Galilea, porque está comenzando su ministerio. Y dice, para esto vine, para predicar, para anunciar las buenas nuevas. En la oración de Jesús vemos la intercesión de Él por nosotros, para cuando salga la luz del día y vengan las tentaciones, sepamos que estamos protegidos por Dios, porque nos hemos encomendado a Él. Las pruebas vienen, las tentaciones están. En alemán se dice Anfechtung. Las angustias están, las depresiones están. Los momentos donde nos llevamos una sorpresa y nos asustamos, pero después nos calmamos, porque Dios no nos suelta de la mano. Siempre nos muestra una salida, siempre nos reconforta. Y no porque sintamos solamente su presencia, sino porque Él lo dio con promesas, con garantías de que Él estará y está con nosotros. Así que, además de la tentación, sepamos que siempre tenemos junto la oración y la meditación en la palabra. Y este es un ciclo en la vida del cristiano. Oración, meditación, tentación. Y tentación en el servicio, a la luz del día. Las cruces están, pero el consuelo también está. Y fíjense que cuando le dicen a Jesús como medio así apurados y arrebatados, todos te están buscando, Jesús no pierde la calma. Ante la presión, Jesús no pierde la calma. Tengamos paciencia. No nos desesperemos o frente a la violencia o frente a las ansiedades y angustias. Mantengamos la paz. Fíjense cómo Él responde, como no haciendo caso, dice, vamos a los lugares vecinos a predicar. Él está enfocado en su misión, está enfocado y sabe lo que tiene que hacer. Así también nosotros, en el medio de la prueba y de la tentación, que eso no nos zarandee del todo. Pensemos, paremos, oremos y digamos, ¿qué debo hacer según la voluntad de Dios en esta situación?
¿Qué debo hacer? Señor, muéstrame el camino. ¿Qué quieres que yo haga? Pero no perdamos la calma. Y ahí el Señor proveerá y te orientará en cuál es tu vocación y tu deber y responsabilidad en ese día, a pesar de la dificultad. ¿Cuál fue la primera cosa que tuve que hacer esta mañana, además de preparar el mate? La chocolatada para Martín, ¿sí? Ponerle la zapatilla, vestirle, traerle al culto. Es mi responsabilidad. Qué fácil sería para mí dejarle durmiendo, Pancho, ¿no? Qué fácil. Qué tentación no levantarse porque hace calor, el día está re lindo para salir a pescar, pero yo sé que hoy en el día del Señor, el Señor me llama a congregarme, por ejemplo. Pero también me llama mañana, cuando salga el sol, a volver a encarar una nueva semana con su ayuda. ¿Y saben qué? No hay semana difícil con la ayuda de Dios. No hay cosa sobrehumana que se pueda interponer cuando el Dios Todopoderoso está contigo, con su paz, su aliento y su esperanza. La paciencia de Jesús fue para llegar a la hora más importante, la cruz. La cruz. Él cargó tu cruz. Él soportó tu angustia. Él murió por tus pecados. Y consolados por su muerte y su resurrección, podemos entender la vida de esa manera. Que la cruz y la resurrección del Señor, que nos da viva esperanza, esté siempre grabada en tu corazón y en tu mente, para que en el momento de la dificultad digas también: esta cruz es pasajera, saldrá a la luz del día. Cristo resucitó, yo también saldré de esta, no por mi poder, por su gracia y por su poder. Que así sea. Amén.